Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a su canal La Biblia Confronta. Son las 1:47 de la tarde acá desde Bogotá, Colombia, hoy 3 de agosto del 2023. Bueno, he visto que los suscriptores han subido en estas pocas semanas. Les quiero dar una bienvenida a las nuevas personas que se han suscrito a este canal. Les doy muchas gracias, pero también les pido el favor que compartan los mensajes, que es lo más importante. Aquí lo que más me interesa es que el mensaje del Evangelio llegue a muchísimas personas, y más que todo que estamos ahora viviendo los últimos tiempos. Muchos dirán que no, pero bueno, una cosa lo que la palabra de Dios dice, y los que no creen en la palabra de Dios, y más que todo en las profecías que estamos estudiando, todo esto ustedes lo pueden certificar con los medios de comunicación, con los noticieros, con los periódicos. Ellos mismos, a través de las noticias, certifican que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Para iniciar el estudio hoy, quiero empezar con unos versículos bien importantes. Y para eso quiero que tengan su Biblia en mano, o si pueden apuntar los versículos y luego leerlos. Porque veo que hay personas que son como muy persistentes, y una cosa es cuando alguien está interesado y quiere aprender y muestra en sus preguntas el interés, pero hay otros que yo veo a través de sus preguntas, veo es como prepotencia, como forma de estar atacando, y quieren expresar que lo que la palabra de Dios dice a través de la ira de Dios es que el juicio no es para todos, que el juicio es independiente, y que algunos se creen santos y que algunos no van a pasar por la ira de Dios, según ellos, ¿no? Yo he dicho que los únicos que no van a pasar por la ira de Dios son aquellos que se someten al Señor Jesucristo, los que creen en su palabra, los que creen en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y los que creemos que Él va a regresar de nuevo a la tierra a traer juicio, y sobre todo en el rapto de la iglesia, que Él va a librar a sus hijos de la hora de la prueba que viene para esta tierra. Entonces quiero dar inicio con Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, para que ustedes vean en la palabra de Dios como Dios dice quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios, y los que tendrán que sufrir esta clase de calamidades, estas plagas, esta destrucción, y sobre todo la ira de Dios que viene para la tierra. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice el Señor en su palabra: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren la respuesta. Yo quiero que ustedes mismos lo lean en la Biblia, no soy yo quien lo está diciendo. Entonces, como en el capítulo pasado de Apocalipsis, pues yo hablaba de los grandes asesinos, psicópatas, y entonces unos me decían: pero es que yo no soy así, yo no soy psicópata, no soy asesino, no soy así de malo. La palabra de Dios es muy clara, porque dice Dios que todos somos pecadores. Por más pequeño que usted crea que es su pecado, para Dios es una gran ofensa. Y si usted no se arrepiente y no se corrige, pues desafortunadamente la condenación no se tardará para su vida. Les voy a compartir otra parte de la Biblia que está en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que Dios es muy claro en su palabra.
Hace unos días veía un video de un viejito que me causó hasta risa verlo porque tenía una pinta de borracho. Perdón la expresión, pero eso era lo que reflejaba. Tenía pura pinta de borracho y venía a enseñar la Biblia. Un borracho enseñando la palabra de Dios. Y él se burlaba de esta parte de la Biblia, precisamente lo que acabo de leer, porque él decía que entonces Dios no quería a nadie en su reino. El problema es que cuando una persona es ignorante y se atreve a tomar la Biblia para enseñarla y sacar interpretaciones privadas, ahí está la respuesta. Un viejito borracho enseñando la Biblia, burlándose de la palabra de Dios y diciendo que entonces era que Dios no quería a nadie en su reino. No es que Dios no quiera a nadie en su reino, simplemente Dios quiere a las personas que han aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que han entendido qué fue lo que Él pagó en la cruz del Calvario, que con su sangre bendita y poderosa nos cubrió de todo pecado y nos ha dado ese privilegio de heredar el reino de los cielos. Entonces otros dirán, pero es que yo hago buenas obras, yo le doy de comer a los pobres, yo hago obras de caridad, yo recojo perritos y gatos de la calle y les doy hogar. No, nada de lo que usted haga como obras le servirá para usted ser salvo. Si usted no se somete a la palabra de Dios, si no obedece lo que está escrito, la condenación vendrá sobre su vida. Yo también he hecho obras de caridad, no tengo que estarlas publicando en redes sociales. También he recogido animales de la calle, he tenido perritos, he tenido gatos, pero lo que yo hago no sirve de nada para abonar a mi salvación. Muy diferente cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo y usted es una nueva criatura. Dice la palabra que las obras que usted haga ya vienen es por la fe. Cuando usted tiene fe en Dios, usted hace las obras, pero en una forma como de agradecer lo que Dios ha hecho en su vida. Pero las obras no le sirven a usted de nada. Por eso dice la palabra que la fe sin obras es muerta, pero es el resultado de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted hace obras como resultado del nuevo nacimiento que Dios ha hecho en su vida, no que usted hace obras para ganar la salvación. Ahí es donde muchos se equivocan. Eso es un tema que me gustaría tratar más adelante, pero mucho más adelante, porque ustedes se dan cuenta que el estudio que estamos haciendo de Apocalipsis es un estudio largo y he tenido que ponerme a estudiar. No ha sido fácil. He tenido unas tribulaciones en estos días porque este tema de hoy era de haberlo subido la semana pasada, pero desafortunadamente tuvo unos choques con personas por ahí. Bueno, le alteran el genio a uno, entonces uno se exalta mucho y yo prefiero para eso mejor cortar y pedirle perdón a Dios para poder continuar. Todos somos seres humanos, todos pecamos. Desafortunadamente tenemos tropiezos, pero afortunadamente nos arrepentimos porque no nos deleitamos en el pecado. Entonces, los que se crean santos, entonces me gustaría que me escribieran en la caja de comentarios y nos cuenten cómo es su vida de santidad, qué se siente ser santo, qué se siente ser todopoderoso y saber que usted no necesita de Dios ni de la palabra. Me gustaría saber eso, me causa curiosidad. Bueno, vamos a leer otra parte muy importante acá en Romanos capítulo 3 versículo 9, ya para terminar este pedacito y antes de seguir nuestro estudio de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Los apóstoles, cuando predicaban el evangelio, llevaban a las personas al verdadero arrepentimiento, a hacerlos conscientes de que eran condenados por la clase de vida que estaban llevando. Entonces sigamos leyendo que dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan,
veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Para ellos, la condenación de Dios no se tarda. Casualmente, ayer veía una patrullera de la policía de 28 años que fue asesinada aquí en la ciudad de Neiva, acá en Colombia. Fue asesinada en el plan pistola que ha implantado los grupos subversivos. Toda esta parranda de cobardes que se ocultan detrás de las armas para atemorizar a la población civil. Ahí acabamos de leer lo que Dios dice y porque el juicio no se tarda contra ellos. Una patrullera que se desplazaba hacia la estación de policía donde ella trabaja, iba en su motocicleta, paró en una moto y estos sicarios cobardes le dispararon por la espalda. ¿Y a eso cómo se le debe llamar? ¿Cómo se le debe llamar a esa clase de personas? Entonces, por eso yo estoy enseñando el Apocalipsis, para que la gente se dé cuenta que nada de estas cosas se van a quedar sin el juicio de Dios. Ay, pero de pronto se arrepienten. Bueno, ojalá se arrepientan de su pecado, de su maldad, pero tiene que pasar un proceso. Si ellos no conocen el Evangelio, nunca podrán nacer de nuevo. Ante la sociedad pueden decir muchas palabras de perdón, pero por dentro estarán muertos de la risa, porque son criminales. Eso es lo que ha producido esta sociedad a partir de que sacaron la Biblia de los colegios, a partir de que permiten que todo el mundo crea en lo que quiera en lo que quiera creer, pero nosotros debemos solamente creer en un Dios verdadero, en un Dios que dejó su palabra para instituirla en medio de nosotros, para que la tomemos y la obedezcamos. Porque es que la Biblia no es un libro de sugerencias, sino es un libro de mandatos y ordenanzas que debemos obedecer. Gústele al que no le guste. Eso es lo que yo he aprendido. Ahora sí, continuemos con el tema porque ya me estaba como poniendo como de mal genio. Y muchas cosas más que quisiera hablar, pero hoy no es el día porque pues tenemos corto tiempo para seguir este estudio. Más bien en el próximo capítulo que estudiemos del Apocalipsis les sigo comentando más cosas. ¿Por qué es que la ira de Dios no se va a detener? Esto no tiene vuelta de hoja. Entonces ahora sí empecemos con Apocalipsis capítulo 9. Empezamos a estudiar desde el versículo número 1 y esto va, porque ese es más o menos larguito, va hasta el versículo 21. Entonces espero que tengan sus Biblias ya listas. Dice la palabra del Señor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Quiero que entiendan ustedes que cuando el Señor Jesucristo resucitó y pagó el precio por nosotros, Él fue el que tomó autoridad total sobre las huestes satánicas y sobre los lugares donde ellos están encadenados. Entonces aquí podemos suponer, sin especular tampoco, que Dios envía a un ángel especial con la llave del pozo del abismo para abrir este pozo, ¿cierto? Entonces vemos que Dios en su soberanía va a permitir que todas estas potestades demoníacas salgan a atormentar la tierra en estos tiempos de ira. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Imagínense tremenda oscuridad que viene sobre la tierra. Cómo se da la cantidad de potestades demoníacas que el sol se va a oscurecer. Y lo que les decía, ¿quiénes estarán en ese tiempo acá en la tierra? Todos los impíos. Todos los que rechazaron a Dios, los que se burlaron de su palabra, tendrán que soportar este gran juicio. Sigamos leyendo el siguiente versículo.
Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas langostas que van a salir, obviamente posesionadas por las potestades demoníacas, son langostas literales. Ustedes ven las langostas que existen hoy en el planeta Tierra, que son las normales, que salen y arrasan todos los cultivos. Pues estas langostas que vienen del pozo del abismo van a ser mucho peores, pero tendrán una función muy diferente, y eso es lo que la palabra del Señor nos va a enseñar hoy. Sigamos leyendo. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. En los capítulos anteriores hemos visto que parte de la hierba y los árboles fueron destruidos por el fuego y la ira de Dios. Pero no fueron todos destruidos, entonces obviamente habrá cierta clase de hierba, y la que ha crecido en el proceso, en el lapso de tiempo que ha pasado, mientras viene esta plaga de langostas en la tierra, entonces se les ordena que no dañen a la hierba de la tierra que está creciendo en ese momento. Pero acá viene su tarea fundamental, que dice que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Sabemos que el sello de Dios es el Espíritu Santo, es el sello más grandioso que puede tener un ser humano arrepentido. ¿Y quiénes son los que no van a ser tocados en ese tiempo? Los 144,000 que estarán en la tierra llevando el evangelio a la cantidad de pueblo judío que todavía está disperso por el mundo, los que no se han aglomerado todavía en la nación de Israel, porque ustedes saben que para estos tiempos muchos judíos volverán a su tierra. Entonces aquí habla que los que van a ser atormentados son los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Sigamos al siguiente versículo. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Imagínense qué tremendo esto. No que los matasen, sino que los atormentasen. Imagínense cómo será esta plaga de langostas dirigidas desde el pozo del infierno a atacar a los hombres impíos. ¿Por qué 5 meses? Bueno, no lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Simplemente es un número imperfecto, número 5, que Dios permitirá que en este tiempo sean atormentados aquellos que han despreciado su palabra y que han menospreciado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Miren ustedes lo que Dios va a permitir, algo tremendo. ¿Cómo será el tormento tan impresionante que estos hombres impíos van a recibir por parte de estas langostas? Que buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos, no la van a hallar. Intentarán suicidarse, matarse por la desesperación, pero la muerte huirá de ellos. Esto va a ser algo impresionante. La verdad, por eso es que yo me he tomado esta tarea de llevar el libro del Apocalipsis y de predicar lo que está por venir. No porque la gente se asuste, sino más bien para que se alerten de las cosas que vienen para la tierra. Miren ustedes todo lo que se ve todos los días en el mundo. Ya no hay respeto, no hay moral, no hay absolutamente nada. La tierra va en hundimiento total. Así como cuando el Titanic se empezó a hundir, así estamos nosotros. Y muchos en el planeta Tierra viven como que si nada pasara, haciendo planes, formando cosas, pero nunca le consultan a Dios. ¿Será que tú nos vas a dar tiempo para terminar esto? Obviamente no les estoy pidiendo que voten todo a un lado y que todo el mundo se siente a esperar el apocalipsis, no, o a esperar la ira de Dios, no. Hagamos las cosas, pero tengamos siempre en cuenta a Dios en lo que estamos haciendo.
porque a veces nos levantamos de nuestra cama y no sabemos si vamos a volver. Entonces ya moriremos y nos esperará un juicio, no sabemos si para condenación o para salvación. Eso es lo delicado del caso. Por eso es muy importante que si usted conoce el Evangelio, no necesita usted ser un teólogo o tener un doctorado en teología para predicar el Evangelio. De lo poco que usted aprende en su iglesia, de lo poco que su pastor le enseñe, de esas palabras usted debe compartir. No compartir de prosperidad ni todas esas tonterías que andan predicando hoy en el mundo, porque eso es basura. Eso es un evangelio endemoniado que está llevando a la gente directo al infierno. Debemos predicar es que la gente se arrepienta de su pecado, de que la gente vuelva a Dios. Esa es la tarea que hace el verdadero evangelio, de que cuando usted le predique el evangelio a esa persona, el Espíritu Santo entre en ella, tome posesión sobre su vida, la haga nacer de nuevo y llegue un verdadero arrepentimiento. Pero si usted va a decirle a la persona que el evangelio está para hacerle rico, para que pueda tener vehículos y casas y, mejor dicho, pueda conseguir fortuna al lado de Dios, usted la está engañando y le está diciendo mentiras. Porque obviamente las riquezas no son malas, pero no todos somos llamados para tener riquezas. Solamente Dios da riqueza a personas muy humildes, y los que he conocido yo no tienen absolutamente nada de humildad. Pero sigamos leyendo. Dice el siguiente versículo: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Miren el aspecto tan terrorífico de estas langostas, de esta plaga que viene a atormentar a los hombres. Tiene que ser algo muy horrible. Y pues imagínense, si Dios permitió que salieran del pozo del abismo, dirigidas por los mismos demonios, es algo impresionante. Yo creo que solamente el aspecto causará terror en estas personas que tengan que soportar este tormento. Sigamos en el siguiente versículo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, Abadón significa destructor. Hablamos ya del mismo Satanás, el ángel caído, el que tuvo el privilegio de tener autoridad sobre el reino de Dios, pero que se rebeló y ahora solamente puede dirigir a estas potestades demoníacas. Qué lamentable, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes conocen la historia que nos narra la Biblia sobre Lucifer, que fue uno de los ángeles más bellos que Dios tuvo y que le dio autoridad sobre todas las potestades de ángeles, pero que se enorgulleció, se enalteció y quiso ser igual a Dios, y miren lo que terminó. Y así es la vida de muchos seres humanos, desafortunadamente. Continuemos leyendo. El primer ahí pasó, he aquí viene aún 2 ayes después de esto. Si los ángeles sentían temor al anunciar estas trompetas, que decía, recuerdan que en el capítulo pasado el ángel nombraba 3 ayes, y el primero, miren lo que trajo, y ahora faltan 2 ayes más. ¿Cómo será de impresionante esto? Porque cada vez se va subiendo el furor de Dios con estos tormentos. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Dice, el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles que están atados para ser desatados en el año, en el mes, en el día y en la hora. Y no son ángeles de Dios precisamente, son potestades demoníacas que van a ser sueltas sobre la tierra
para traer más destrucción. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, o sea, su número literal. Bueno, aquí toca tener mucho cuidado con esta clase de interpretación, porque hay muchos que dicen que esto es un ejército que va a ser traído por China, porque según las estadísticas, China es el único país que podría completar un ejército de este número, pero es que aquí estamos hablando de potestades demoníacas que serán sueltas sobre la tierra. Puede ser que estas potestades demoníacas lleven al ejército chino a formar sus filas para traer una guerra tremenda sobre el mundo, o también los ejércitos de la OTAN que se unan para completar este número y salir a acabar con la tercera parte de los hombres que están sobre la tierra. Bueno, son diferentes vertientes teológicas, pero lo más importante acá sabemos que son potestades demoníacas. Leamos el siguiente versículo. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los cabellos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Bueno, otros también especifican que aquí lo que el apóstol Juan nos quiere describir son tanques de guerra, también que salen para destruir a los hombres. Puede ser también esto. Bueno, sigamos leyendo la palabra del Señor que más nos enseña el Señor. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Aquí es donde el Señor también nos aclara que son estas plagas, la de las langostas, las que están acá de las potestades demoníacas y de los carros de guerra que salen a matar a los seres humanos. Sigamos leyendo. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Miren ustedes acá, vamos a hacer un pare aquí un momento, y se los voy a repetir, para que ustedes vean que lo que nosotros predicamos no es mentira, y lo que les acabo de mencionar al principio no es mentira. Acá el Señor vuelve y nos lo dice de nuevo. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Si hoy en día que está la gracia de Dios sobre la tierra, los hombres no aprovechan y se arrepienten, miren lo que dice lo que va a pasar en los tiempos de la ira de Dios. No se van a arrepentir de las obras de sus manos. Van a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué van a seguir haciendo? Lo vamos a leer a continuación. Dice el Señor: ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Tanta gente que vivía aferrada a sus muñecos en sus casas. Muñecos de la Virgen, muñecos de santos, estampitas. Toda esa basura es lo que está llevando al ser humano a la perdición. Toda esa idolatría que lo único que hace es provocar la ira de Dios. Recuerdo un video que vi de un misionero norteamericano que viajó a México y específicamente entró a esa calle donde le hacen culto a la Santa Muerte. Usted llega allá y ve cantidad de locales con toda esa mano de muñecos y todas esas potestades demoníacas. Entonces no me falta el que me va a decir a mí: pero es que hay que respetar, hay que tener respeto por las creencias de los demás. No se puede tener respeto porque esas personas están llevando a otros a la condenación del infierno. Por eso hay que predicarles la verdad. Este misionero llegó a ese lugar y a los 5 minutos lo estaban sacando.
Llegó un señor gordo, un mexicano, casi le pega al misionero, pues el misionero se retiró rápido porque pues llevaba sus cámaras, llevaba equipos delicados y de pronto se los dañaban. Y les predicaba, les decía que se arrepintieran de lo que estaban haciendo, adorando demonios, adorando potestades demoníacas, que son hechas de plata, de bronce, de piedra, de madera. Pero ¿qué pasa con esas imágenes? No pueden ver, ni oír, ni andar. No tienen ninguna clase de potestad. Y los demonios toman autoridad sobre estas imágenes. Miren ustedes cómo está México. Es que no lo estoy diciendo yo, lo dicen los medios de comunicación. La muerte, el desastre, la inmoralidad, todo lo que se ve todos los días en México a causa de esa idolatría que ellos llevan. Adoran a la Santa Muerte, pues entonces los demonios y las potestades de la muerte rondan a México por esa misma razón. Y no le pueden echar la culpa a Dios. Dios simplemente les ha dado la espalda, como lo ha hecho con Colombia, como lo ha hecho con Chile, con Argentina, con Brasil, con muchos países que se han votado a la idolatría y no respetan a Dios. Dios es un Dios soberano. Usted tiene que postrarse delante del Dios vivo, no de un montón de muñecos, de una basura que no sirve absolutamente para nada. Perdónenme que hable así, pero es que es mejor ser duro llevando la palabra del Señor que de pronto traerles mentiras y llevarlos directo a la muerte espiritual. Sigamos leyendo ya el último versículo para terminar. Y miren lo que dice acá el Señor. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, van a seguir en lo mismo. Van a seguir en lo mismo. Pero no falta que uno me diga lo mismo. Pero es que yo no mato a nadie, yo no hago brujería, yo no fornico, yo no hurto. Pero usted sí es mentiroso, sí hace cosas que Dios abomina, pero que las hace en lo oculto, donde nadie más lo puede ver, solamente Dios. Y usted vive una doble vida. Esa clase de pecado también la ve Dios. La envidia, la mentira, el hecho que usted esté en su trabajo y sustraiga cosas que no le pertenecen. Cuando usted está en su trabajo y le hace guerra a su compañero para aburrirlo, para que no vuelva más. Cuando usted habla mal de los demás. Eso también es un pecado mortal y en esa lista también puede entrar usted. Entonces, si se cree santo, mire que no caiga, dice la palabra. Si se cree santo, mire que no caiga. Entonces, es mejor ser humilde y postrarnos delante de Dios, porque miren las cosas tan tremendas. Se los quiero repetir de nuevo. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ustedes ven que homicidios hay todos los días. Un individuo llevado por el demonio, porque son potestades demoníacas que los tienen poseídos, va y recibe dinero para ir a quitar la vida a otro ser humano, ya tiene de hecho la condenación sobre su cabeza, si no se arrepiente, pero lo dudo mucho. Porque son personas obstinados, son obstinados y entre comillas se creen hombres, o sea, se creen superhombres porque portan armas de fuego y pueden matar a otros seres humanos, pero cuando les llega la muerte y caen al infierno, lamentablemente allí viene el llorar y el crujir de dientes. Los hechiceros, los que practican la hechicería y los que consultan hechiceros. Qué gran ignorancia tan grande. Pensar que usted puede solucionar sus problemas con un brujo, sabiendo que esto puede acarrear más condenación a su vida. Conocí el caso de un hombre que quería regresar con su mujer y para eso fui y consultó a un brujo y el brujo le hizo un amarre y todo raro. Y este señor, porque la misma señora me lo contó a mí, no estoy inventando, ella me contó a mí, ese señor le hacía brujería a ella. Este tipo tenía un taller de mecánica y se metió debajo de un carro y yo no sé qué tenía que hacer, como que tenía que soldar el tanque del combustible, y lo que pasó fue que se le olvidó sacar el combustible del carro y cuando estaba soldando el tanque del combustible explotó y le quemó todo su cuerpo. Ese hombre quedó desfigurado. Ahí están las consecuencias
de que cuando queremos hacer las cosas por nuestros propios medios y buscando los medios más fáciles y más corruptos, ahí están las consecuencias. De su fornicación sabemos, desafortunadamente hoy los hogares ya no se respetan, tanto la mujer como el hombre buscan aventuras en las calles con la fornicación, y esto que trae consecuencias: la destrucción del hogar, destrucción de los hijos, cada quien por su lado. Está el egoísmo porque no piensan sino en su propio placer, pero eso trae consecuencias graves. La fornicación también se ve en los homosexuales, en las lesbianas, porque ellos dicen que es amor, pero ya se ha comprobado socialmente que los homosexuales y las lesbianas son los que más fornican, o sea, no tienen una relación estable, son muy promiscuos. Entonces no vengan a decir que sí, que es que yo soy homosexual y tengo mi pareja hace cuántos años, y yo soy lesbiana pero tengo mi pareja hace cuántos años y nos amamos y nos queremos. No digan mentiras. Ustedes no son estables sentimental ni sexualmente, andan rodando sin rumbo, y todo esto trae una condenación tremenda de parte de Dios si usted no se arrepiente. Los hurtos lo vemos todos los días. Criminales que le quitan la vida a una persona por un celular, por una bicicleta, por despojarlos de un carro. Entonces eso lo vemos todos los días. Y la otra cara de la moneda, las personas que son muy aferradas a las cosas materiales, también Dios permite esto, porque son tan aferrados a lo material, son aferrados a sus casas, a sus carros, a sus joyas, que entonces Dios permite que vengan ladrones y les hurten y les quiten eso, para que dejen de ser idólatras a lo material. Eso también es pecado delante de Dios. Hoy sí, no sé si el tema haya sonado como muy a regañadientes, pero les repito que es mejor hablar la verdad y no matarlos con la mentira, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. De pronto se cansarán de que les diga lo mismo, pero debemos aprovechar estos tiempos para buscar de Dios. Nuevamente les reitero que me ayuden compartiendo este mensaje con sus amigos, con familiares. Lean la Biblia, estudianla ustedes mismos. Es bueno sacar un tiempo de oración, no pedir tantas tonterías, sino más bien pedir que Dios les dé sabiduría para que ustedes entiendan y puedan comprender la palabra de Dios, y para que la compartamos con los demás, porque no debemos ser egoístas. Les pido que se suscriban a mi canal, que compartan el mensaje, y les quiero enviar nuevamente un cordial saludo desde Bogotá, Colombia. Se despide de ustedes su amigo Edgar. Dios los bendiga y hasta pronto.